¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpe. Gracias por elegirnos una vez más. Finalmente, el soberano votó. El soberano, que son ustedes, que es la gente que está en este estudio, que soy yo, que somos el pueblo, emitimos el voto y por mayoría, no por totalidad, el país se tiñó de violeta. Habrá que ver qué pasa de aquí en más, qué mea culpa o qué análisis va a hacer la oposición de este resultado y cómo se paran de aquí a los próximos 2 años y a las elecciones del 2027, que parece tan lejano, pero sin embargo en un año seguramente estaremos empezando con esa campaña que ya va a ser presidencial, no de medio término como estas. Y por el otro lado, ¿qué va a hacer el gobierno con este cheque en blanco que más del 40% del país le firmó? ¿Y cómo lo van a poner en práctica? ¿Qué va a pasar de aquí a 2 años también? ¿Qué pruebas van a dar de que realmente están gobernando para el pueblo, para la Argentina, y no para el deseo de los Estados Unidos o de las fuerzas del cielo o del sector financiero, que hasta ahora termina siendo el más beneficiado con todas las políticas que se han implementado hasta el momento? De eso vamos a hablar hoy en Contragolpe. Nos presentamos comercialmente y arrancamos el programa. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Llega una nueva temporada y Termas de Río Hondo te espera con su inconfundible calidez. Una perfecta combinación de aguas termales, paisajes, actividades, gastronomía regional y relax. Termas de Río Hondo, un lugar para vos, tus amigos, tu familia, para todos. Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Me gustan mucho estos robots. ¿Querés tener uno en tu casa? Yo también quiero tener uno en mi casa, Mona. Me parece que repite ahí, ¿eh? En Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Bueno, hablábamos de elecciones, se celebraron hace algunos días y si bien la participación fue la más baja, eso que hay que destacarlo, la más baja de los últimos años, en el 83, 1983, con el retorno de la democracia, hace 42 años votó un 86% del padrón. La situación era particular. Estábamos en una dictadura, era el primer gobierno democrático después de varios años, 86% de participación. En estas elecciones, las de 2025, es un 67,85% el que decide participar. Otra de los análisis que deberá hacer toda la clase política de todos los partidos es por qué la gente no se acerca a votar, qué pasa con las propuestas, si es que hay propuestas, eso lo veremos próximamente. La gente decide no seguirlas o es más cómodo pagar una multa en la comodidad de su casa a ir y ejercer ese derecho ciudadano, que es una de las pocas herramientas que tenemos los ciudadanos para decidir sobre qué queremos para nuestro país. Pero bueno, ¿qué queremos para nuestro país? Vamos a analizarlo ahora con Maximiliano Lecchi. Maxi, bienvenido al programa. Maxi es abogado, analista político, periodista.
Antes arranquemos con la venta de tu programa, porque después al final del programa nos falta tiempo. El arranque, Radio Sónica, de lunes a viernes de 10:30 a 12. Exacto. ¿Con qué se pueden encontrar los que te sigan en tratando la radio? de mirar la realidad cotidianamente, permanentemente, tratando de ser muy plural, escuchar a todo el mundo. Y bueno, un poco se van a encontrar con los análisis que me parece que de alguna manera pudimos adelantarnos a lo que fue la elección. Ajá. Porque justamente escuchábamos voces del interior del país a la gente que enviaban mensajes y yo les decía permanentemente a los oyentes, que ahora seguramente es lo que nos están viendo y van a decir, y sí, lo que pasaba en las provincias no era necesariamente lo que estaba pasando en el AMBA. Claro. No era así, o sea, se escuchaba otra cosa, se escuchaba que la gente no es que quería apoyar literalmente al gobierno de Javier Milei, Claro. pero sí no querían volver atrás. Y eso se escuchaba mucho. Claro, me parece que es el planteo con el voto, si es votar a favor de o en contra de porque no quiero que vuelvan. Yo creo que ese fue en parte el resultado de esta elección. Digo, lo voy a votar a Milei no porque Milei me convenza, porque si vos analizabas un poco la opinión pública, a veces uno comete el error de pensar que la ciudad de Buenos Aires o ese primer cordón del Gran Buenos Aires es el termómetro del país. Es importante, sí, por la cantidad de habitantes, pero no es decisivo, y esto lo demostró, más allá de que en el voto también quedó demostrado. Y vos escuchabas las quejas de la gente que no llega a fin de mes, por ejemplo, que es normal. Que siguen estando. Y que siguen estando, y que va a seguir siendo así en la medida en que muchas cosas de la microeconomía no cambien, porque la macro hasta ahora parece salvada por Estados Unidos. Seguirán comprando pesos. Bueno, después veremos si eso fue decisivo en el voto de mucha gente. Pero el tema es ese, me parece, que no es que se votó a favor de, sino en contra de. Sí, posiblemente, digamos, y la elección de septiembre actuó como una paso, y entonces lo que terminó sucediendo fue el voto anti. ¿El voto anti qué? Y el voto anti, tal vez, el discurso que hizo Kicillof en septiembre. Claro. Porque el panorama de septiembre era bastante optimista, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en los otros distritos también. Y las elecciones que se vieron dando antes, también, en algún momento un quiebre. Fíjate esto, Luis, los análisis que hicimos todos los analistas políticos, digamos, en septiembre era... Alberto Fernández no puede aparecer en una campaña presidencial y de hecho no apareció. En legislativa tampoco, no podía, o sea, todo el mundo lo escondió. Y cuando Kicillof gana, lleva al ministro de Economía de Alberto Fernández. Claro. Lo sube al escenario a Sergio Massa. Sube el escenario a Grabois, que te puede gustar o no te puede gustar, pero ¿qué porcentaje del electorado tiene? Claro. 5, 10%. Sí, hoy por hoy son personajes que siguen siendo rechazados por la opinión pública. Y hace algo que no debería haber hecho, que no lo había hecho en toda la campaña, que es hablar del tema de Cristina Kirchner. Kicillof dice abiertamente que Cristina Kirchner está injustamente detenida. Y más allá de que él lo piense y que mucha gente lo pueda pensar, no lo había dicho en toda la campaña. Entonces, levantó el voto anti, no quiero a Grabois, anti, no quiero a Massa, que era el gobierno de Alberto Fernández, anti, no quiero a Cristina. Y tenés el resultado electoral que yo tuviste. creo que de alguna manera hasta dio a entender, si yo gano en algún momento, Cristina la indulto y vuelve a ser presidenta en algún momento. Lo dio a entender. Es un entonces, poco la lectura. Cuando la justicia es la que se expidió, la que la condenó. A ver, habrá diferentes campanas, obviamente. Lo cierto es que lo que vale es la decisión de la justicia y los diferentes fallos que avalan esa condena inicial. Pero vos fíjate la sumatoria de votos que había en la previa. Vos tenías unas provincias unidas, pensabas que podía llegar a haber una fragmentación del voto republicano, con Carrió, con Lustó, bueno, todo ese voto terminó yendo a Milei. ¿Pero fue por el proyecto de Milei o fue por el proyecto anti? Es decir, fue el espanto de lo que dijo Kicillof en el mes de septiembre. Claro. El futuro, tal vez, candidato del peronismo en ese momento. Estaba ya casi como el candidato presidencial del peronismo. Sí, claramente. Hoy sigue siendo, me parece, el único candidato presidencial que pueden tener, más allá de la paliza del fin de semana. Yo creo que él quiere ser... O sea, va a costar construir un candidato. Un candidato no se construye tan fácilmente, excepto el caso de Milei, que parece que es un caso aparte, que se construyó con rapidez y, bueno,
hubo medios en el medio y me parece que lo hubo es el hartazgo de las dos fuerzas. A mí me da Hasta la ese momento sensación, que se centraron y que generaron esta figura. me da la sensación que el peronismo va a tener que ayornarse al siglo XXI. En la utilización de las redes sociales, en no creer que las campañas electorales se ganan como se ganaban antiguamente. Hoy las redes, digamos, las elecciones se ganan de otra manera. Se ganan justamente en esto que decimos, en la militancia, pero también en las redes sociales. Y poniendo otras cosas en juego, no pensando de que porque ganaste una elección casi primaria, como fue la de la provincia de Buenos Aires, habías ganado la elección y podías subir a cualquiera al escenario. Claro. Hay que cuidar un poco más, digamos, al elector, que está muy volátil. Está muy volátil el elector. ¿Vos Y eso es lo que vimos. Claro, ¿qué imagen crees que quedó, más allá de la imagen de Cristina bailando en el balcón? Bueno, ¿No? Que hace un momento bromeábamos antes de empezar el programa que va a pasar el día que Cristina salga a bailar al balcón y no haya nadie abajo. Llegará ese momento, llegará ese momento. tal vez vaya a ser como ir a Carlos Paz y ver el cucú en julio. Claro, en julio es que no sale el cucú solo y no tenés quien lo mire. Igual el cucú sigue saliendo. Cristina probablemente también lo siga haciendo. Pero bueno, el rol de Cristina debe retirarse, debe llamarse a silencio. ¿Cuál es la importancia que tiene hoy ella dentro del armado, no del peronismo, porque el peronismo es más amplio, es otra cosa, dentro de su núcleo duro, que es el de la Cámpora y el del kirchnerismo? Mira, la importancia en este armado fue grande. De hecho, gran parte de los intendentes y de los gobernadores se quejaban de que la lista fue digitada desde Buenos Aires y decir eso era decir la digitó Cristina Kirchner. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer? Yo creo que es entender los nuevos tiempos, entender que la gente quiere otra cosa. No es que la gente no quiera el peronismo en su mayoría, sino que necesita ayornarse. Y creo que Cristina Kirchner es el pasado. O sea, Cristina Kirchner es el peronismo que fue y hoy se necesita otro tipo de caras inclusive, gente joven comandando el peronismo, nuevos cuadros políticos, que los hay y son muy buenos en segundas, terceras líneas del peronismo, Claro. pero se necesita la renovación. No, y que si no les otros das partidos lo han participación, tenido. si no les das participación o presencia, esos cuadros siempre van a estar en ese segundo plano, en los puestos de 10 para abajo en las listas. Totalmente. Seguramente. Vos sabés que hace un tiempo aquí en este programa alguien decía que muchos de los votantes de hoy, los votantes jóvenes, los que votan por primera vez o segunda o tercera, teniendo en cuenta que votamos cada 2 años, crecieron con ese concepto de que el peronismo le hizo mucho daño al país, de que el kirchnerismo robó, de que son de dudosa honestidad como para votarlos y ponerlos en el poder. ¿Crees que parte del éxito de otras fuerzas políticas nuevas, como es la Libertad Avanza, se deben a eso, a que hay un descreimiento de esa parte de la historia argentina? Y sí, pero lo que pasa es que también los hechos lo han demostrado. Ahora vos me podés decir que o mucha gente puede pensar que la justicia está direccionada. Y la justicia en Argentina no es la mejor. Lo vemos en causas comunes Sí. del ciudadano de a pie como en las grandes causas. Ahora, aquellos que piensan que el peronismo ha robado, y las causas de Cristina están. Los procesos estuvieron. Las causas de otros dirigentes políticos están. Entonces, la Libertad Avanza se sume a ese discurso y obviamente toma el dato, que no es relato, es dato, y la gente termina obviamente diciendo, bueno, tal vez pruebo otra cosa. Claro, ¿recordás algún momento que la justicia no estuviese direccionada? No. O sea, todos los gobiernos hacen... A ver, cuando vos tenés la potestad de nombrar jueces, hay cierto direccionamiento. Y ahora Ahí lo va que a pasa es ser- que depende de la utilización que cada uno decida hacer, ¿no? Va a ser la primera vez que si se llega a un acuerdo con el peronismo, se puedan nombrar las vacantes, no solo de la Corte, sino de otros Los dos que organismos. están faltando, Y claro. también los jueces inferiores de la justicia Claro, que federal. también es necesario... Bueno, vos sos abogado, trabajás en la justicia, es necesario que esos cargos estén Por cubiertos supuesto. porque le dan credibilidad y pluralidad de votos, si es que se puede conseguir, a un organismo supremo como es la Corte Suprema Y de ojalá Justicia. suceda, ojalá se llegue a un acuerdo, Claro. ojalá los partidos políticos tengan la madurez de
nombrar las vacantes que faltan y también de nombrar los jueces inferiores que Claro, eso y faltan. tantos juzgados que están Sí, en esa exactamente. situación, obviamente. Hablábamos de corrupción en el caso del gobierno anterior, el gobierno kirchnerista. Bueno, el anterior fue el de Alberto, que no está Fernández. exento tampoco de algunas acusaciones. Desde antes de septiembre, desde septiembre hasta esta parte, el gobierno fue víctima, no víctima, tuvo acusaciones de corrupción. Empezamos con Libra en algún momento, el 3% de Karina creo que se convirtió en un Caso meme Andis. y lo seguirá haciendo. Y la frutillita de la torta fue este posible aval que el candidato en la provincia de Buenos Aires había recibido de dinero de dudosa procedencia, concretamente el narcotráfico. Situaciones que tendrán que investigarse para saber a dónde llegamos con ese punto. ¿Por qué eso no hizo mella en el gobierno? Yo creo que no terminó haciendo mella en el gobierno porque no había una oposición firme. Esa es la verdad, la gente no supo a quién votar. Entonces la única propuesta que vos tenías era Javier Milei, La Libertad Avanza y el gobierno. Sí. El resto de los nombres que eran los candidatos, a muchos no los hemos escuchado. Recién fuera del aire comentábamos, ¿vos escuchaste en una entrevista a Fargosi? No le conozco la cara. No le conocemos la cara y sin embargo ganó con casi un 50% en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tenía Fargosi para llevar a la Cámara de Diputados? La de Milei. Entonces, ¿qué había enfrente? Y no había candidatos que supieron interpretar el malestar popular, Claro. que viene hace muchos años, claro está. Sí, que me parece que en la ciudad de Buenos Aires se respetaron más o menos las listas porque el orden era ese, Patricia Bullrich, candidata a senadora, que era obvio que iba a traccionar gran parte del electorado de una ciudad como la de Buenos Aires que tiende hacia esta línea política. Y Fargosi yo creo que se quedó esperando y dice, total, el que hace una crucecita arriba la va a hacer abajo. No, Y eso no viendo el cambia. Y fue así. resultado del día después fue así y la verdad que hizo una campaña que le salió brillante y excelente. Totalmente, aún compitiendo contra un Recalde en la candidatura a senador, que es un tipo que tiene presencia realmente. conocido. Y conocido, además, un apellido reconocido en la política, en la historia política de la Argentina. Si nos vamos a la provincia de Buenos Aires, esa lista sufrió todo lo que le podía pasar, le pasó. Exacto. Y sin embargo, Exacto. el Fíjate, Colorado, que no es pelado, terminó ganando. pero realmente yo no creo que el que ganó fue el Colorado. O sea, estamos hablando de Santilli. De Santilli. El que efectivamente gana. Vos decís que fue Reinhardt. Es Milei. Vos decís que fue Reinhardt. Ah, Es Milei. Milei. Es Milei. Hubiese sido Reinhardt la primera, hubiese ganado igual la lista. Tal cual. Podría haber perdido un voto, 1%, 2%, 3%, pero era prácticamente un resultado que no iba a ser el de septiembre. Lo que termina sucediendo es que la gente apoya al presidente Milei y apoyó a La Libertad Avanza. Los motivos pueden haber sido diversos. Tenés el hecho de que los intendentes no pusieron nombres y por ende no movilizaron. La boleta única de papel es otra número que por ahí podría haber inclinado la balanza en 1 o 2%. Tenés el hecho de que no votaron extranjeros y tenés lo que pasó, y recién analizábamos al principio, del voto anti, que terminó actuando septiembre como una PASO. Entonces, todo eso en conjunto terminó haciendo que el peronismo se viera como una derrota, un empate técnico. Claro. En el medio de toda la campaña aparece alguien que para mí es un actor importante, que tiene que ver el gobierno de los Estados Unidos, Sí, Donald claro. Trump, precisamente, con todos sus mensajes de apoyo, con todas las negociaciones que se están haciendo afuera, que algún día sabremos qué consecuencias van a traer a la Argentina, porque no son deudas de aquí a un año, no es un crédito personal de aquí a un año, son deudas del país, no del gobierno. ¿Cuánto pudo haber influido eso? Digamos, ¿qué porción del electorado analiza que ese apoyo de Estados Unidos significa que vamos a hacer Disneylandia el mes que viene? Yo creo que fue grande el porcentaje de la población que votó, no creyendo que la Argentina iba a estar dolarizada, porque eso es algo que ya se borró del discurso la dolarización. Se borró del discurso, pero sí que el apoyo de Estados Unidos nos va a ayudar y que obviamente vamos a vivir mejor.
Hay mucha gente también que había sacado créditos, no solo hipotecarios, sino créditos personales. Sí. El temor al Mira, esto hay que asociarlo, lo dije recién al pasar, pero el descalabro económico que hubo hasta fines del gobierno de Alberto Fernández con una inflación que era elevadísima, poniéndolo a Massa en el escenario, y obviamente el gobierno diciendo eso no va a suceder, se van a mantener los esquemas, se van a mantener las bandas cambiarias y el apoyo detrás de Estados Unidos para saber que eso no iba a cambiar. Entonces mucha gente ante el temor del descalabro económico, del descalabro financiero y de que la vida, como ya no llegan a fin de mes, termine peor, tal vez dijo, bueno, sigamos por este camino. Claro, es lo que muy muchos importante llamaron lo que pasó con Estados terrorismo Unidos. económico, es lo que muchos llamaron por el ese miedo. nombre. Claro. El miedo. El No, miedo a lo que va a pasar mañana. Claro, que en la historia argentina, creo que lo mencionamos acá en algún momento, las veces que has estado, esos periodos de bonanza son cada vez más cortos, o sea, somos cada vez más propensos a que en algún momento hay una crisis económica y se va todo al demonio y tenemos que empezar otra vez a barajar y dar de nuevo. ¿Fue temor a eso entonces? Yo realmente vuelvo a repetirte, me da la sensación de que el temor jugó un papel importante. El gobierno supo jugar a ese temor. Y prácticamente cuando vos mirás el gabinete económico de Milei, es el gabinete económico de Macri. Claro. Es el gabinete económico de Macri. Es una continuidad del gobierno de Mauricio Macri con políticas más a fondo o más rápidas. Entonces, claro está para mí que la gente en su momento le dijo que no a Macri porque le dice que sí a Milei. Le dice Claro. que sí a Milei porque fue muy malo el gobierno de Alberto Fernández y le dice que sí a Milei porque después tuvo miedo de en el camino cambiar. Y no cambió. Vamos a darle la continuidad al menos 1 año y medio, 2 años más, hasta que termine el mandato. Claro, hay críticas permanentes hacia la emocionalidad o la efusividad del presidente. Eso no influyó en estas elecciones. No, para nada. No porque el influyó ánimo para fue nada. siempre el mismo. A ver, obvio creo que el detalle de la motosierra en cada una de las incursiones en la provincia de Buenos Aires o en diferentes lugares, pero inclusive en esos lugares la recepción no fue buena, porque ninguno de los actos públicos terminó siendo finalmente realizado. Pero hubo un cambio de estrategia de la campaña de la campaña de Milei, en este caso de La Libertad Avanza. Realmente hubo un cambio de estrategia. Se nota que Milei bajó, digamos, el tono beligerante. Claro. Y tal vez le dijo a la gente lo que quería escuchar. Le dijo a la gente que iba a seguir con cierta estabilidad económica, pero que se iba a tener que seguir ajustando. Y en parte lo que también nombrábamos recién en la charla es, bueno, llegamos hasta acá por 80 años de lo mismo, hagamos algo distinto. ¿Qué es lo distinto? Bueno, nos apoya Estados Unidos, tenemos un cambio geopolítico. Después, me parece que ahora es el momento de entrar a analizar qué es ese cambio geopolítico, Claro. lo que vos decís, qué va a pasar con los acuerdos con Estados Unidos, qué nos comprometimos, qué se comprometen ellos. Ahora me parece que la discusión realmente tiene que ser profunda en el Congreso y ahí también van a tener un rol preponderante e importante los gobernadores que, bueno, por estas horas son los primeros en haber aceptado una charla con el presidente Milei y tampoco Claro. sabemos a cambio de qué, ¿no? Bueno, a ver, que a la luz de los resultados, el sentarse a dialogar es necesario. A mí me encantaría verlos, como en algún momento, ¿te recordás la foto de la pandemia donde estaban los 3 Sí. ministros de salud, Sí. o sea, Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires Exacto. juntos? Esa foto significó un montón, más allá del mal manejo o buen manejo de la pandemia que cada uno haya hecho o en qué coincidían y en qué no. ¿Cómo caería hoy en el público una foto del presidente recibiendo a Axel, por ejemplo? Bueno, hay 4 gobernadores que el presidente no invitó. Entre ellos está Axel Kicillof. Axel iría si lo invitan. Pero lo importante es que te inviten y después ves. Claro. O sea, acá ni siquiera lo invitaron. Tampoco lo invitaron al gobernador de Tierra del Fuego, no lo invitaron al gobernador de Formosa y no lo invitaron al gobernador de La Rioja. Yo creo que un país se construye entre todos. Después, bueno, obviamente podés tener diversidad de voces, pluralidad y ideas políticas distintas, por supuesto. Pero necesitas convocarlos. Claro, pero ¿cuántas veces invitás a alguien? Porque cuando fue el llamado, ese famoso llamado el 25 de mayo, 9 de julio, Sí. ya no, 25 de mayo era la fecha inicial y después se pasó al 9 de En julio. Tucumán, sí. Estaban todos invitados. Sí.
Y algunos dijeron, tendrá, si me invitan no voy. Pero el resto hoy fueron 20 gobernadores de los 24. Es que a la luz de los resultados, ¿te queda otra opción? No, claro está, y van a la charla con el presidente Milei, por más que digan que no, en una situación de debilidad, porque saben que perdieron parte del electorado, que su propio electorado los está obligando a sentarse a negociar con Milei. Claro. Bueno, finalmente es el soberano que habló, que dijo, Claro. hagan algo. Claro. Hagan algo. A ver, en lo que es macroeconomía, vemos por dónde se está moviendo el escenario, que son los Estados Unidos, los acuerdos, que ya, bueno, como decíamos, quizás sea medio apresurado evaluar cuál va a ser el costo que finalmente vamos a pagar. Yo nos acordábamos con Maxi de Elisa Carrió cuando hace 15 años o más, Tal un vez poquito más, más, sí. un poquito más, con el crucifijo acá y en la Cámara de Diputados gritaba, vienen por el agua, vienen por el agua. Yo no sé por qué vendrán ahora, si es por el agua y por todo lo oculto Y que hay no en sé si nuestras te tierras. acordás que estaba tan preocupada por eso Carrió que terminó haciendo una alianza con Pino Solanas en la ciudad de Buenos Pino. Aires. ¿Te Sí, acordás? sí. Porque y hablaba la bandera justamente era de este esa. tema. Es el tema de los recursos naturales. Bueno, algún precio el acuerdo con los Estados Unidos va a tener. O van a pesificar su economía, por eso están comprando pesos, o, Mira, o vendrán a por mí me algo parece más. muy importante para cerrar esta charla es, la gente votó, la gente se expresó, y lo importante es que lo que votamos ahora dé sus frutos en el Congreso. Ujú. Que vayan todos digamos, los que tienen cargos de responsabilidad institucional, que se acerquen al Congreso, que expliquen, que vayan a las comisiones, que los diputados los citen para charlar, para conversar. Queremos saber de qué viene la realidad y los canales institucionales están abiertos. Ojalá que la democracia de una vez por todas enseñe que esos son los lugares donde queremos escucharlos. Maxi, ya nos estamos despidiendo del programa. En el caso de pensar en una reelección, porque parece como a futuro pensarlo, pero son 2 años, 2 años pasan rapidísimo. ¿Qué puntos debería atender el gobierno y decir, bueno, yo estoy en condiciones de presentarme nuevamente? Si la microeconomía no empieza a funcionar, si no se genera trabajo, si sigue siendo cada vez más caro el acceso a la salud y demás, ¿qué tendrán que hacer? Te voy a decir una cosa cortita que te va a sorprender. El gobierno no tiene que pensar en nada porque hoy no tiene un candidato opositor que pueda encarnar la mayoría de votos que le gane a Milei. Bueno, con estas palabras nos quedamos entonces. No hay candidato opositor. Hay un año mínimo como para empezar a formarlo y otro año para posicionarlo y después se verá qué es lo que pasa, qué es lo que elige el soberano, que son ustedes, que somos nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en Contragolpe. Gracias, Maxi, por haber venido. Sabés que las puertas del Contragolpe están abiertas. Gracias a vos, Luis, y a toda la gente acá en el estudio. Bueno, y recuerden, nos vemos en Metro. Gracias.